¿Qué tal, Teo? ¿Cómo Bueno, estás? ¿qué pasa, Raúl? Pues deseando estaba que llegara el día de hoy, fíjate, porque hace un montón de tiempo que estuvimos hablando de lo que vamos a tratar, pero todavía no nos habíamos podido meter. Es que son tantos vídeos últimamente, macho, que... No, no nos da la vida. La gente, quiero más, quiero más. Sí. Bueno, no Es lo hace que mucho tiene. descubrimos que Gary Im, que es un estadounidense retirado que se ha dedicado nada menos que a catalogar el cielo. Sí. Y tiene una herramienta maravillosa para que nosotros, sin tener que pegarnos el curro que se ha pegado él, cojamos un objeto y digamos, puedo hacerlo con RGB, o puedo hacerlo con banda estrecha, o puedo hacer HALRGB, o puedo hacer ¿qué? Exactamente. Y nos parece que es algo a lo que le tenemos que prestar atención. Mm. Así que hoy el catálogo de este señor. Vamos a por ello. Bienvenidos. Recuerda, Astrocitas está patrocinado, como no puede ser de otra manera, por nuestros amigos de Espacio Celeste. Tu tienda de confianza y unos verdaderos especialistas en astronomía. Bueno, Teo, es que esta afición tiene cosas maravillosas, como por ejemplo, Y gente como... maravillosa. Sí. mm, Lo que estáis viendo aquí es nada menos que el trabajo de un montón de años de Gary Im, que ha creado un compendium de objetos, es decir, una especie de catálogo gigantesco de todos los objetos que ha fotografiado. Que son no dos ni tres. Mm. Vais a flipar con el trabajo que lleva este hombre, Sí. que curiosamente no lleva una eternidad tampoco, ¿eh? No, no, lleva poco tiempo, pero intenso, ¿no? Yo diría que muy intenso. Sí. Y fijaros que lo que es capaz de fotografiar objetos muy pequeños y el procesado no está nada mal, ¿eh? Que No, es no, que me no. gusta, es que lo veo Sí, sí, y a mí digo, me oye, qué parecen fotos chulo. muy Mm, buenas. sí. Él dice que no es su objetivo, que su objetivo no es hacer, digamos, fotos súper artísticas y invertir mucho tiempo en el procesado, sino que lo que a él le motiva, lo que le mueve un poco el corazón es catalogar, ¿no? Sí. Y bueno, lo que queríamos contaros también es, porque no solo es que ha creado un catálogo, es que ha creado también una herramienta que nos permite planificar nuestras sesiones, que está muy bien. Así que, si todavía no te has suscrito al canal, que esto hace un montón de tiempo no lo decimos, Reu. Si no te has Ujú. suscrito al canal, si no te has venido. Oye, por cierto, que vamos camino de los 300 ya en el Discord, ¿eh? Madre mía. Ojo, y que en YouTube vamos a llegar a los 1000. Igual nos tenemos que liar la manta a la cabeza con algo. En fin, que te estás perdiendo grandes cosas si todavía no te has suscrito y si todavía no estás en el Discord, ¿vale? Así que vente, que tenemos cosas ahí guay. Bueno, este Bien, vídeo, si tienes dudas a veces sobre qué objeto fotografiar, si estás en qué tipo de filtros utilizar en qué momento, etcétera, este es tu vídeo, ¿no? este es tu Y vídeo, este sí. es tu vídeo, ¿no? Entonces, De hecho, yo sí. le tenía muchas ganas a esto porque Mm, habíamos hablado varias veces de este catálogo. De hecho, tú y yo lo teníamos, pero no ujú. nos hemos, yo por lo menos no me he podido meter con él. Y le tengo muchas ganas porque yo muchas veces tengo problemas para decidir con qué objeto me pongo, Sí. ¿vale? Yo creo que eso es común, nos pasa a todos, Teo, al Mm, final, ¿no? Pero que siempre vamos un poco a los conocidos también. ¿Y por qué vamos a los conocidos? Y esto también me pasa igual que a ti, y este vídeo también me ha ayudado un poco a entender mejor qué es lo que el trabajo de Gary claro. y en qué nos puede ayudar. Entonces, si te parece primero, justo eso, he preparado una pequeña reflexión sobre cómo podemos planificar nuestras sesiones, ¿no? Mm, Porque lo habitual es ir a una herramienta tipo Atlas como Stellarium, hay otras. Bueno, yo esta es la que utilizo, Stellarium, y como podéis ver aquí, me lo tengo configurado un poco para descubrir esos objetos que tengan una magnitud que yo pueda un poco con ellos, ¿no? Y me señala, como podéis ver, toda la zona, que delimita cada objeto. Y lo primero que suelo hacer, yo creo que todos lo solemos hacer, es, pues, sobre todo, ir a aquellos objetos que aparecen en la pantalla. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí, como veis Norteamérica, la zona de Cisne, mm. Velo, se ven a simple vista. Y entonces esos son los primeros objetos que nos llaman la atención, son los más famosos y que en herramientas como estas, que las tenemos a tiro, ¿no? A por ellos que te vas y fuera.
exacto. Y aparte tú las señalas, sabes qué tipo de objeto es, qué magnitud tiene, qué tamaño tiene. Puedes ver también si tu FOV, digamos, tu resolución, si entra el objeto entero en tu foto, si no. Está muy bien para empezar. Pero, y Teo, a mí me ocurre que me parece muy útil para en mi caso, y supongo que el tuyo también, para saber un poco desde el balcón qué tipo de objeto cae Sí, en mi balcón, ¿no? Es decir, yo tiro al oeste, pues voy a ver en sí, Stellarium qué objetos pasan esta noche por el oeste, tal ¿no? cual. El Y problema de esto, planificamos día a día. sí, exacto, el problema de esto es que yo veo que es muy fácil que te llame la atención los objetos comunes, bueno, comunes o más famosos, más populares, pero hay otros tantos que luego veo y digo, uy, este me lo he perdido, Teo, ¿vale? Otra herramienta que es bastante popular es Telescopius. Telescopius, no Telescopios. sé si lo conocéis, es una página web donde podemos acceder a, pues, al trabajo que publican muchos astrofotógrafos, suelen publicar aquí sus fotos, pero aparte tiene una herramienta que nos permite hacer búsquedas de objetos y conocer estos objetos, por ejemplo, como veis aquí a la derecha, en qué recorrido hace en el cielo, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos la altitud que coge el Claro. objeto El por el cenit día. está todavía por la tarde, entonces ya lo vas a coger bajo por la Exacto. noche. Aquí dice altitud 75 grados, orientación sur. Sabes que está en el meridiano, pues que viene desde el meridiano del este hacia el sur y que luego, pues entrada, cuando comienza la noche ya empezará a bajar, etcétera, etcétera. De alguna manera, pues esto nos ayuda mucho, incluso en Stellarium, en Telescopius, perdón, permite también poder construir tus FOB, tus encuadres y exportar esos encuadres para incorporarlos a Nina, que están muy bien. Yo personalmente no me acaba de convencer mucho y prefiero utilizar Nina, Teo. Mm. Nina me ofrece algo muy parecido y muy Yo esto lo cómodo. tengo pendiente de hacer. Sí. Yo, como veis aquí, puedes descargarte un catálogo de objetos que puedes buscar en el Atlas Celeste y él ya lo tiene cacheado, con lo cual no necesitas ni siquiera conexión a Internet. Y lo más interesante para mí cuando hago este tipo de búsquedas, como veis aquí, es ver el horizonte, porque yo aquí veo mi propio horizonte. Como veis aquí en verde me dice qué fotografías puedo capturar. Por ejemplo, si me voy a la galaxia del sombrero, a partir de qué hora podría capturarlo sin que la pared de mi balcón Te estorbe. me lo impida, ¿no? Con lo cual me parece muy guay para hacer búsquedas y también te dice pues la magnitud aquí con la bombillita, el tamaño aparente. Está bastante bien, ¿vale? Es cómodo, es a 4 clics y guay. Pero, ¿es suficiente, Teo? ¿Qué ofrece en este caso Gary, ¿no? La cosa es que tú aquí, por ejemplo, pues Mm. no sabes si es RGB, si es banda estrecha, si tú aquí no sabes nada de nada. No sabes qué objeto en qué banda se ¿En emite, qué qué tipo. emite? Claro. Claro, no sabes nada, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que echamos en falta, incluso el poder ver cómo otros compañeros han capturado esta foto. Esto lo podemos encontrar en Telescopios fácilmente, pero el trabajo de Gary incluye ambas dos cosas y me parece exquisito. Fijaros lo que ha preparado este buen Sí, hombre señor. y aquí tenéis una hoja Excel que ha preparado con la información para tú planificar tus sesiones, ¿no? Incluso indicándote cuál es su recomendación en cuanto al tipo de captura. Captura en función de si tienes luna o no, pues si puedes capturar Teo en RGB o en Narrowband, es brutal. Es Entonces, un, yo creo que es como aficionado el ujú, trabajo más espectacular que he visto. sí. Y bueno, todo el mundo coincide, le han hecho varias entrevistas e incluso hay gente que le ha pedido hasta matrimonio, Teo. Porque claro, nos ha hecho la vida mucho más fácil a Sí, todos, ¿no? sí, Entonces, sí. bueno, entonces, ¿de qué? Porque esto, fijaros, él tiene una página web que la tenéis aquí, ¿vale? Karim.com, donde podéis acceder no solo a todo su trabajo, ¿no? Sino también gratuitamente podéis descargar dos elementos. Este hoja Excel que os he contado, que vamos a ver en detalle, y también un ebook donde aparece todo su trabajo, todo lo catalogado. Es un trabajo brutal, súper exquisito, como podéis ver aquí, que incluso se ha tomado la molestia de catalogar y clasificar los objetos también en similitud de estructuras, etcétera. Es una maravilla, Teo. Sí, sí, es un trabajo Es excepcional, un... de verdad. Ujú.
Yo le conocí, Teo, porque me lo descubrí, En había Astrobeam. fotos en Astrobeam. Y cuando fui a seguirle, digo, oye, este señor, ¿cómo puede ser que tenga este Astrobeam? No lo conocía yo. Esto, que se Esto tan pueden raro. crear categorías en Astrobeam de las fotos. O sea, tiene tantas fotos, ¿vale? Porque ha publicado, no sé, más de 1000 y pico Cerca de 2000, fotografías. sí. Mm. Y entonces, claro, ha necesitado de esto, poder catalogar la información, porque desde la hoja Excel o desde el ebook, tú puedes acceder directamente a la fotografía en Astrobeam, con lo cual obtienes todo el detalle de la captura, ¿no? Entonces, Teo, esto es la introducción, simplemente. Todavía no nos hemos metido, ¿eh? No nos hemos metido. Ojo. Entonces, la idea sería hablar un poco de Gary, de cuáles son sus motivaciones y qué equipo utiliza, y después entrar al detalle de lo que es el compendio, ¿no? Que como veis aquí tiene tres recursos, ¿no? Que ya lo hemos dicho, es el ebook de las 420 páginas, échale un vistazo. El Excel, vamos a intentar explicar en qué consiste el Excel, ¿Cómo funciona? cómo funciona y luego pues cómo todo enlaza con las 1860 fotos que ha publicado a día de hoy Gary. Entonces, Teo, ¿te parece? Vamos a por ello. Vamos a por ello, venga. Bueno, ¿quién es Gary, no? Pues Gary, como veis aquí, se jubiló en 2014, vive en Estados Unidos y él se ha dedicado durante muchísimos años a la ingeniería en términos generales y al I+D, ¿no? Es una persona bastante meticulosa, como veréis en su trabajo, es una persona que además pues que maneja equipo no sencillo, que además ha Sí, hecho sí. bastantes pruebas y lo hace con bastante criterio todo su trabajo, ¿eh? Sí, le debe venir de la rama científica porque lo analiza absolutamente todo. Sí, además no lleva mucho tiempo en esto y él contaba en una entrevista que fue su hijo quien se lo metió en la cabeza. O sea, él se resistía un poco a la afición y Es que desde dos... fíjate, ya Mm. verás, porque yo muchas veces me sorprendo cuando me dices, tengo no sé cuántas noches en los 2 últimos años, Sí. pero se me está ocurriendo, estamos en Son 6 2023, años, sí. son 6 años este hombre, ¿vale? ¿Sí? A ¿Qué te... 9.555 horas entre 6 años, estamos hablando de 1.600 horas por año. Claro, 1600 horas por año, las que publica. Las que publica, claro, claro. Las que publica. No son las Ojo, pruebas, ojo, estos son casi 4 horas y media al día, al día. Sí, 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 sí. ¿vale? O Sí, sea, sí, sí. telita. Es una locura, es una locura de trabajo y él además le dice que todo esto gracias al patrocinio de su buena mujer que le permite... a- Y bueno, en fin, la cosa es que él lo explica, veréis que utiliza un equipo bastante potente y además esto él lo hace desde Texas, ¿no? Desde un sitio, bueno, incluso él publica, lo hace públicamente donde vive, Teo, o sea, él dice, Sí, yo sí, vivo aquí, sí. Esta es mi eh, dirección. esta es mi Vente y me dirección. invitas a una cerveza. Sí. Y él lo cuenta porque goza de unas características bastante interesantes, ¿no? Y es que él está a pie de un lago que le brinda, aparte de tener un Borle 4,5, digamos que le permite también tener un cielo con mucha resolución. ¿Por qué? Porque él contaba. Es que yo he podido comprobar que a veces que en la región puede haber unas condiciones que no se dan en el lago. Es decir, pueden haber nubes alrededor mío, pero en el lago, por las características de la temperatura que emite el lago, los vientos, porque no hay árboles, no hay nada, Claro, pues digamos que limpian la atmósfera. Y entonces tiene una... Sí, sí, tiene digamos, las condiciones perfectas para hacer el trabajo que está haciendo, ¿no? sí. Sí, porque de otra forma podría haber hecho otro tipo de catálogo, pero no el que hace. Mm. Luego en la parte, él comenta que todo empezó, no sé si te suena esto, dijo, voy a hacer los 110 objetos Messier, voy a por ello. Y entonces ahí empezó un poco el vicio, ¿no? Hay Al gente que está catalogar. loca, hay gente que Sí. está loca, se le va la pinza y quiere hacer este tipo de cosas. Sí, no, Teo lo dice, para quien no lo sepa, fue porque yo llevo hace tiempo también intentando lo mismo. Llevo 75 objetos capturados, No está mal, no del está mal. catálogo en 2 años, no está nada mal.
Entonces, nada, él utiliza 4 telescopios, pero principalmente utiliza un Takahashi 130.000 y el C11, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de cámara se utiliza? Aquí tenéis sus telescopios y qué tipo de resolución, ¿no? Porque él, como decía antes, no está tan preocupado de obtener fotos artísticas, sino de obtener objetos. Y estos objetos en muchas ocasiones son muy pequeños, tienen estructuras muy pequeñas que él quiere resolver, ¿no? Y entonces tiene que ir a estas resoluciones, que además él decía, Teo, estas resoluciones sé que son antipopulares, que Sí, no son recomendables para nadie, pero bueno, esto es lo que me permite, tras hacer muchas pruebas, claro. poder resolver este tipo de Claro, fotografía, claro. ¿no? Es que cuando me enseñaste el tipo de resolución a la Mm. que iba, lo primero que pensé es qué tipo de guiado debes tener para poder hacer resoluciones de Yo, 0,28. sí, No es, pues pero no es solo el guiado, es que el mm, guiado está definido por tu cielo. ¿Qué sí. clase de cielo debes tener para poder ir a 0,20 por debajo de 0,28 de resolución? Es una Claro, locura. claro, claro, claro. Es lo que decía él, que su cielo sí que le permite hacer este tipo de cosas la mayoría del año, ¿no? Mm. Y aparte una cosa, una reflexión también que hizo, porque le preguntaron por qué la 294 en el C11, y decía que después de muchas pruebas, a pesar de que el calibrado de la 294 le resultaba bastante trabajoso, No sé veía por que qué podrá conseguía... decir eso, que a nosotros se nos crucifica, que es una gran cámara, pero que ¡Vaya! es complicada. Ya Cuando lo está. dice Gary, digo, mira, mira. Pero la cosa es que él dice que consigue fotos más nítidas, Teo. Porque Entonces, es una gran cámara. Es que es es una una gran gran cámara, sí. cámara, Mm. pero es delicadita. Hay que Es de... tratarla con mm, mucho cariño. Si no, no va mm. Aparte, él le preguntaba mucho, ¿por qué no tienes observatorio, Gary? Porque lo tienes los telescopios ahí al aire. al aire. Además, fíjate que el C11 tiene plateado, es porque le ha puesto como un protector para la humedad, porque tiene mucha humedad por el lago. Y es que contaba que donde él vive tiene unas características o sea, unas normas, por así decirlo, constructivas que le impiden el poder levantar un edificio, ¿no? O una construcción, ¿no? Aparte de las que él tiene. Entonces, una cosa que ha trabajado bastante, una reflexión que él compartía en una entrevista, que me pareció muy, muy interesante, y él decía que a diferencia del Takahashi con 1000 de focal y los 2800 del C11, que las diferencias que le encontraban no eran tanto de poder resolver detalles de objetos pequeños, Teo. Porque en el TACA, usando por ejemplo la 6200 con el píxel tan pequeño, podría resolver, porque el TACA es de mucha calidad óptica y es Claro, capaz de resolver detalles muy, muy pequeños, ¿no? claro, claro. Pero él decía que había podido comprobar que con la mayor apertura del C11 conseguía, digamos, que las imágenes fueran menos ruidosas, sobre Más todo nítida, sí, sí. con los objetos más tenues le interesaba más, ¿no? A pesar de que el guiado era más exigente y que no todas las noches le permitía hacer este tipo de fotografía, ¿no? Y esos son, fijaros, las dos inversiones que le ha hecho, que no son menores para nada Mm. Entonces, como tú decías, una cosa también que me llamaba la atención fue que él no recomendaba y era una opinión muy personal, es una persona muy respetuosa. Él dice, mira, yo he hecho pruebas y a mí personalmente me da mejores resultados no utilizar un reductor. Porque aparte de que yo quiero acercarme mucho a los objetos, el tipo de objeto que yo hago necesita de que la óptica sea lo más limpia posible, Teo. Un reductor al final, tú lo has dicho muchas veces, es poner más óptica delante de la luz Mm. y el que al final eso tú lo vas un poco a Lo vas a notar, apagar. sí. Sí. Cada lente que atraviese el haz de luz te puede generar problemas, es un Mm. hecho. Y como decías, pues nada, la montura de un Astrophysics de nada, baratita, Sí, le permite hacer unos guiados medios cercanos al 0,3. Entonces, claro, lógicamente, por eso pude con estas resoluciones. está claro. Si Está no, claro, ¿no? sería imposible. Mm. Mm. Luego me gusta mucho que dice la mayoría de fotos, no todas, utiliza una exposición media de 120 segundos. Eso también en parte yo creo que es porque hace muchas galaxias y nebulosas planetarias y son bastante... Luminosa, sí. Sí, o sea que no... Pero fíjate Luego... que esto entronca muy bien con el vídeo que publicábamos hace poco sobre estilos de astrofotografía, porque es que en realidad
dependiendo del objeto que tú quieras fotografiar, vas a necesitar unas cosas o vas a necesitar otras. ¿Por qué sacamos fotografías? Yo, por ejemplo, ahora me he vuelto loco y como no, pues me voy a los objetos fáciles y he empezado con Orión. Y he empezado con Orión a exposiciones de 600 segundos en HA y en O3. ¿Por qué? Porque quiero captar la máxima señal posible de eso. Pero ese no es el tipo de foto que quiere hacer Gary. No, de hecho no le interesa ni el IFN, Claro, ni que a lo mejor le ni importa el un poco, polvo de alrededor, ni ni que las estrellas absolutamente estén nada. oblongas que sí, pero que Que lo que no, que quiero él decir, quiere ir al detalle del centro del objeto, que es lo que le interesa. claro, claro, claro. Entonces, cuidado, sus fotos no son malas, son No, buenas no, no, no. fotografías. Son otro tipo de fotos. Sí, 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 pero eso me gustó mucho, la verdad, escuchárselo. Mm. Sí, sí, porque además tú tienes una filosofía por ahí Sí, con a esto. mí me ha picado un mosquito parecido, sí. La cosa es bueno, ya conocemos a Gary, un poco sus motivaciones, qué tipo de fotografía hace, muy interesante, la verdad, increíble. Nos saca un poco de lo que solemos ver, pero vamos a hablar de su trabajo, Teo, que además es un trabajo muy altruista. El compendio en el contenido es abrumador Sí, sí, directamente, ¿no? sí. Es abrumador. Es que de hecho, cuando abres el Mm. Excel por primera vez dices, ¿qué es esto? Qué ojito. Sí, sí, sí. La cosa es, y luego le preguntaron, ¿por qué todas tus imágenes, por qué las imágenes son todas tuyas? Y dice, bueno, es que eso es lo que a mí me motiva. Yo, pues, Claro, sé que yo tengo amigos y compañeros que hacen fotos muchísimo mejores que las mías, pero no se trata claro. de tener un catálogo de las mejores fotos. No, Se no, se trata trata de tener un catálogo de mis fotos. de mis fotos y yo Claro, divertirme y claro, construir lo que quiero, claro. ¿no? Tú Y es sabes un que yo poco, tengo un sí, proyecto ahí también. similar, sí, Y imagínate que le digo a Carlos Uriarte o le digo a Álvaro o le claro, digo a Tony, oye, mira, dejadme vuestras fotos. No, lo claro, interesante es hacer este proyecto con mis fotos desde mi casa para que tú puedas ver claro. que esto lo puedes hacer tú también, ¿no? Claro, él supongo que conecta con la experiencia de fotografiar y hacer el catálogo. Al final lo Claro, quieres disfrutar, sí. Debe ser muy emocionante, la verdad. Y bueno, nada fácil. Y como veis aquí, él dice, he fotografiado 3.000 objetos únicos y él se encuentra, bueno, básicamente la gran mayoría son del hemisferio norte, aunque por su declinación pues puede capturar algunos del hemisferio sur, al menos para nosotros, pero que tiene proyectos de seguir con el hemisferio sur, o sea, es que se va a sí, pasar sí, el sí, cielo, sí. o sea, sí, sí, Gary, pásate el cielo, estamos aquí esperando tu catálogo. Completo, sí. Sí, 27 tipos de objetos y que contiene objetos de 28 catálogos diferentes, ¿no? Entonces aquí aparece una muestra. La locura. Sí, es una locura. Lo que veis aquí es, entre paréntesis, las fotos que él ha realizado y los objetos que incluyen las fotos, porque hay fotos que tienen varios objetos. Sí, Y el total del catálogo. Entonces, por ejemplo, pues como podéis ver, el Messier y el Cadwell se lo ha pasado entero. por ejemplo. Eh, exacto. El Obviamente, Abel también de mm, planetarias también. sí, 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 exacto. Digamos que hay catálogos que son muy extensos y obviamente yo me Sí, parece claro. casi imposible que se lo pase, ¿no? Pero que él lleva buena cuenta de cada catálogo, las fotos que Dale tiempo, va. dale tiempo. Dale tiempo, dale tiempo. Él además decía que no le apetecía la idea, Teo, de subcontratar a telescopios remotos. Que no, él, si se va Claro. al hemisferio sur, se coge su equipo y se lo lleva Y me lo allí. llevo. Claro, claro, claro. Claro. Vale, entonces, vale, la cosa es que él lo que me parece también súper interesante es que ha creado sus propias colecciones, ¿no? Y colecciones sobre todo en galaxias y en nebulosas planetarias, sobre todo que tiene que ver con la forma de las galaxias, Teo. Como veis aquí, tipos de galaxias, estructuras de galaxias, galaxias como anillos, etcétera, etcétera. Y él en el ebook va creando como estas colecciones y nos las representa de esta manera, que me parece maravilloso, como por Sí, sí, es ejemplo, excepcional. es excepcional, es que de verdad es súper bonito de ver, ¿no? Entonces, puedes descubrir objetos que antes ni se te habían imaginado, o sea, Sí, está sí. muy, muy guay. Es que
es otra forma de acercarte, ¿vale? Mm, Porque tú haces la foto y dices, oh, qué foto más bonita sí, de M51. Sí, pero él te hace la foto bonita de M51 y ahora se pone a analizar la foto y se sí, pone a trabajar sobre la foto y empieza a sacarle correcto. datos a la foto. Es una pasada. Mm. Fíjate, o sea, es que incluso es capaz de determinar, o sea, hacer estos tipos de grafismos me parece increíble, ¿no? O Sí, sea, es sí. decir, cómo catalogar las nebulosas planetarias con su forma desde la perspectiva de que lo ha visto, pues cómo catalogar pues objetos jóvenes dentro, con lo cual es que su interés es gigantesco, es que ya no es incluso, o sea, rozando la ciencia, ¿no? O sea, porque es lo que Mm, está haciendo él, ¿no? mm. Con lo cual es un trabajo muy bonito, muy bonito. Otra cosa que me ha llamado la atención es que en el ebook publica esto, Teo, que son una especie de gráficos donde tú puedes ver cada una de las colecciones ubicadas a lo largo del tiempo, porque en el eje X tenemos los meses y en el eje Y tenemos la declinación para saber un poco en qué La meses altura, tú sí. puedes esperar y qué objetos puedes ver según tu latitud, ¿no? Con lo cual está muy guay, muy interesante. En azulito, lo que estamos viendo ahí es la La Vía estela de Láctea. la Vía Láctea, correcto. Y ya para acabar, pues nada, cuando acaba el ebook, pues muestra un poco los agradecimientos a todas las personas con las cuales ha colaborado, que es un montón de personas, con lo cual fijaros lo importante que es el trabajo de Gary y hasta dónde se extiende a muchísimas personas. Y luego otra cosa que, claro, él dice, mi trabajo es gratuito y si lo disfrutas, si te sirve y si piensas que puedes colaborar, pues pone una página, me parecía importante, Teo, Para poner donar. la página, sí, para donar, ¿no? Porque además él hace una cosa con los donativos muy chula y es que los utiliza íntegramente para apoyar a estudios de tesis doctorales en Estados Unidos, que ya lleva 2 tesis, con lo cual es que Gary es maravilloso. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces, dicho esto, lo que había pensado es, Teo, vamos a echarle un vistazo, si te parece, al ebook, en primer Venga, lugar, y luego al Excel, ¿no? Y ver cómo es esto, cómo ¿no? funciona. Muy Mm. bien. Bueno, Teo, este es el ebook, como podéis ver aquí, Solo la portada ya solo impresiona. la portada ya mola, sí. Entonces, si nos fijamos aquí a la izquierda, podemos ver un poco, pues que explica un poco todo su trabajo, hace una introducción, ¿vale? Un poco explicando qué es el Excel, que ahora lo vamos a ver, y luego ya entra de lleno a los catálogos, que él ha hecho una especie de catálogo sobre los 100 más, los objetos que más le gustan, Mm. y luego ya entra a todos los catálogos que él ha fotografiado, que Messier, Cadwell, o sea, es una locura. ¿Vale? Y luego ya entra a las colecciones, que son las colecciones que hemos visto antes, que son estos grafismos donde junta las galaxias del mismo tipo. Está muy guay. Entonces, si te parece, vamos a echar un vistazo bueno, pues aquí está Gary con el prefacio, bueno, empieza a hablar el índice, pam, la introducción, todo lo que hemos estado hablando, él empieza a contarlo aquí, ¿no? Y entonces, si te parece, voy a utilizar el ebook para explicar el Excel también, ¿no? Porque aquí él lo explica y lo podéis utilizar como manual, ¿de acuerdo? Antes de continuar. Fijaros, el Excel, cuando lo abráis, veréis que lo divide en 7 áreas principales, ¿no? También tengo que contar que Microsoft le bloquea algunas de las macros que tiene en el Excel y esto es muy fácil, lo pondré en el vídeo, es muy fácil de quitar ese problema, ¿no? Que simplemente es darle a propiedades al fichero y decir que te permita la ejecución de las macros. Es una tontada, ¿no? ¿Por qué? Porque el Excel, estos son botones que nos permiten ir filtrando los objetos que queremos ver, ¿no? El top 10, voy a ampliarlo, el top 100, el top 200, etcétera, etcétera, ¿no? Luego aquí tú podemos poner la fecha de la observación porque quiero recordaros que este Excel sirve para planificar las sesiones, por lo tanto Tal tú cual. tienes que decirle la fecha y el lugar, ¿vale? Luego te va diciendo en qué Para estado. saber el lugar, lo único que tienes que hacer es copiar las coordenadas de Qmod. Ya está. Exactamente, incluso decirle aquí también tu horario, ¿no?
Por ejemplo, en España estaríamos en el +1, el ¿no? Por más el uno. meridiano de Greenwich, sí. Mm. Entonces aquí podríamos ver también digamos, los datos de la salida de la luna y del sol, que está muy guay. Y además esto en función de la fecha también se organiza esta información automáticamente, incluso la información que luego veremos, ¿no? Vale, a partir de aquí pues ya entramos en la ficha del objeto, ¿no? Que el objeto aparece cada uno de estos objetos que luego veréis que si ponemos el ratón encima del objeto te sale un preview de la imagen del objeto que está muy guay. Pues el tipo de objeto, el tamaño aparente del objeto, las coordenadas, la declinación, que con esto incluso estábamos hablando Teo y yo antes de grabar el vídeo, que esto podría servir también para saber en qué meridiano está el objeto, ¿no? Mm. Luego esto que pone aquí User Flags serviría para catalogar aquellos objetos que son muy prioritarios para nosotros con la letra H de AIG, nos la pondría en verde para que tú este Excel lo utilices para también hacer una planificación a A futuro largo de tus plazo. proyectos, sí. Mm. Luego si ya la has capturado con Y, ¿vale? Que también te lo colorea. Y luego esto es lo que más me parece chulo, bueno, entre lo que más me parece chulo, que en función de la hora en la que estés, él te pone las 6 horas siguientes, Teo, y te lo organiza de tal manera que te pone como un mapa de color que te dice Si lo la puedes capturar, idoneidad, si no, dependiendo de la altura. dependiendo de la altura y de lo cerca que esté también la luna La del luna. objeto, ¿vale? Que es un poco lo que aquí aparece en D, en 7D. Lo que aquí tenemos es la separación en grados con la luna y el index te dice, digamos, lo adecuado en cuanto a visibilidad de la influencia de la luna en el objeto, ¿no? Entonces, obviamente, los objetos que están más separados, como este que aparece 120, pues tienen un índice más elevado. Además, el color azul te indica que es apto para capturar en RGB. ¿Qué te parece eso, Teo? Brutal, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, conforme pasa el rojo, lo que nos está indicando que ese objeto sería apto para narrowband. Con lo cual ya puedes hacer Y tú si una está estima. ahí medio blanco, pues bueno, vale, pero con Está riesgo medio camino ya, depende de que de te tu quieras arriesgar estrategia. o no. Exactamente. Y aquí te dice el tránsito es cuando se supone que es la mayor elevación del objeto. ¿Vale? Entonces, la fecha para que tú te lo organices. A partir de aquí ya entramos a cada uno de los catálogos, este objeto. Digamos que otros objetos pueden aparecer junto a ese objeto, etc, etc, con lo cual está muy bien, ¿no? Incluso aquí él dice ese objeto dentro del top 100 que se ha creado y del top 200 también, ¿no? Que son los Mm. mejores 200 objetos que él indicado, ¿no? Con lo cual está muy, muy guay. Vale, dicho esto, pues nada, todo lo que os he contado lo tenéis todo aquí relatado, ¿vale? También explica un poco lo que hemos visto de las imágenes sobre cuándo ver el objeto. Toda la información de cada uno de los objetos, clicando en el Excel o clicando aquí en el ebook, vais a poder ir a la página de Gary en Astrobeam, Y ver si te donde él, gusta el objeto, si no te gusta, y cómo lo ha capturado, qué requisitos tiene. que eso es la leche, Teo, porque al Claro, final tienes las exposiciones que ha tenido, qué filtros ha utilizado, qué claro. Es que focales, tú puedes decir, uy, este objeto a mí Mira, por ejemplo, yo tengo un objeto que me flipa, pero que estoy convencido de que no puedo coger, que es el casco de Thor. Ujú, Porque en nuestras latitudes ya es muy bajo y como yo además solamente pillo el oeste, pues no lo pillo. Bueno, ujú. imaginémonos que lo pudiera tener, yo qué sé, un par de horas al día. Ahora me vengo a la página de Gary y en la página de Gary veo que él le ha tenido que tirar, no sé, me lo invento, 28 horas para poder sacar una foto decente. Si yo solamente puedo tirarle 2 horas al día, ¿cuántos días voy a tener que dedicarle para poderlo sacar? Teniendo en cuenta de que la foto que hace Gary no es necesariamente artística, ¿eh? Correcto. Pero Astrobeam es lo que tiene. Yo puedo pulsar en el objeto y ver las capturas de otros compañeros, Teo.
claro. Con lo cual, bueno, si el Gary no te da una orientación, yo diría que mínima para que salga algo decente. A Sí, sí. partir de ahí, A pues partir vas de a ahí, échale enfocar horas. exactamente. Vale, entonces, como decía, habla de su setup, de todos los objetos que él cataloga dentro del top 100, porque ahora Mm. estaríamos ya en el top En el 100, top 2, sí. Sí, sí. ¿vale? Entonces, en el top 100 él dice, esta es mis top 100. Y entonces explica qué tipos de objetos, tal, tal, y ya Te los entramos a lo muestra. que es el ebook. El ebook es esto, es cada uno de los objetos, digamos, a lo largo con su fotografía. Fíjate qué fotos, Teo. Sí, Molan sí. un montón, ¿eh? Son muy buenas. Son muy buenas. Es que son objetos minúsculos. Mira, por Teniendo en ejemplo. cuenta además Sí, que él dice que la media de horas por objeto es de unas 5 horas por objeto. sí, O sea exactamente. Cinco que horas. No está nada mal. Sí, tú, esta tú saca nebulosa. esa laguna con 5 horas, a ver si eres capaz. Ah, ya, bueno. Esta nebulosa Saturno es enanísima, no, lo siguiente, fíjate. O Sí, sí. sea, impresionante, muy bien. Bueno, entonces, aparte de eso, cuando acabas la sección fotos, siempre tienes la sección de poder ir a ver, digamos, en su página, El en objeto en Astrobeam, cuestión. y los detalles que hemos visto en el Excel, pues los tenemos aquí resumidos, ¿no? Entonces, si pulsamos, por ejemplo, aquí, damos permitir, automáticamente iremos a su página web en Astrobeam. Y cargamos la imagen y aquí tenemos a M16, que no está nada mal también. No, no, no. Está Ya te hecho digo. capturado con un Con un C11. C11. Sí, 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 sí. Entonces nada, pues aquí tenéis toda la información de Gary y está muy bien. Ojo que son 21 horas, ¿eh? Mm. Vale, entonces, bueno, ya tenemos el top 100 pasados, entonces me parece muy interesante, por ejemplo, decir, bueno, pues vamos a ver el catálogo Messier. ¿En qué consiste el catálogo Messier? Fíjate qué chulada, Teo. Cada uno de los Es un objetos. currazo. Mola, ¿eh? Es un currazo. Vamos a ver el El catálogo Caldwell. Cadwell. Venga, Sí. fíjate. Sí, sí. Yo quiero que me enseñes el Barnard. Que el Barnard tiene sus particularidades. Telita el Barnard, ¿eh? Para No sacar tiene eso. no tiene mucho, ¿eh? No, no Fíjate. tiene mucho, pero es que son imágenes que necesitan normalmente mucho tiempo de exposición para poderlas captar. Sí, Entonces, tú de fíjate hecho, qué caballo mm, tiene. sí, Que sí, 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 está casi más cerca que el del Hubble. sí. Y él decía que no eran fotos tampoco demasiado brillantes, pero como eran fotos difíciles de ver, pues en algún momento Astrobeam se la catalogaba como imagen del día, porque además estas fotos tienen mucho tiempo, ¿no? Y se puede ver que algunas serán del comienzo de él, ¿verdad? Estas de aquí, el procesado que tiene. Sí, sí. Bueno, a mí, más allá de los catálogos, como te decía antes, las colecciones me parece brutal. Las colecciones de, por ejemplo, de galaxias, dice galaxias en espiral, como mola. Y luego encima le decían, las pongo en inversa para que se vea mejor la diferencia, que hay estrellas, digo, perdón, que hay galaxias que apenas cambian aunque las pongas a la inversa. ¿Sabes? Que era una forma de catalogarlas visualmente, ¿no? Por ejemplo, estas. Las súper pequeñas, las súper estrechas, mira cómo mola. Mm. Las brillantes, las hexagonales que hemos visto antes. Ese es un currazo Mm, del copón bendito, me vais a permitir la expresión, porque vaya tela. sí. En fin, como podéis ver, es una Es un maravilla de libro para trabajo. regalarte la vista, Sí, aparte de servirte para planificar, vamos. claro. O sea, está muy, muy, muy bien. Entonces, dicho esto, pues nada, lo tenéis disponibles en la página web de Gary, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a hablar, si te parece, de la planificación y para Venga, eso vamos a compartir abrimos el el Excel y le Excel. damos caña. Vale. Nada más cargarlo, tú ves esto y te vuelves loco. La verdad que sí, y dices, ¿por dónde empezar, no, Teo? Mm. Porque aquí Sí, empiezas a tirar, fíjate, solo la barra para bajar
todos los objetos que me... Bueno, ¿Sabes? Es una locura, ¿no? Entonces sí, yo aquí tengo los top 100, tú le pulsas al botón y él ya automáticamente, ¿ves? te lo Te busca. selecciona los top 100, ¿no? Aparte el Excel tiene dos pestañas, Teo. La Abajo principal a la izquierda. y abajo, sí, aquí abajo tiene la guía de usuario. Entonces si le pulsas, te aparece todas las instrucciones que hemos visto en el ebook, con lo cual, si hay alguna duda, siempre puedes echar un Vienes aquí, vistazo. echas un vistazo y listo. Exacto. Entonces, si volvemos aquí, como decía, estos son los filtros principales. Todos los objetos, 3000 objetos, vamos a utilizar los de 100 para no sobrecargar. Y aquí es la parte de fecha. Entonces, si le damos ahora, por ejemplo, ahora mismo, vale, entonces aquí pues está ahí mi latitud y Que es lo obviamente, primero que tendrías que hacer, meter tus datos de latitud y longitud, claro. exactamente. Metes la fecha, metes la latitud y longitud y acordaros de que la hora tiene que ser en España de una GMT una hora, ¿vale? Ojo, que luego en verano hay que quitarlo. Exactamente. No, pero creo que lo hace automáticamente ya él, ¿eh? Ah, vale, pues genial entonces. Mm. Aquí me dice que, digamos, la luna, qué grado está la luna ya que está, digamos, decreciente, ¿de acuerdo? Hasta luna nueva, en qué estado está, que está muy bien esto, la verdad. Sí, sí, Y a sí. qué hora pues va a amanecer, etc, etc, ¿vale? Mm. Entonces, lo interesante es luego un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Mira, que si ponemos el ratón encima de los objetos, nos va saliendo una preview del objeto, con lo cual es súper cómodo para ver qué Sí, pinta sí. tiene el objeto, ¿no? Luego, aparte, tenemos los filtros que ves aquí. Por ejemplo, supongamos que yo le doy aquí y puedo ordenar también de, por ejemplo, de mayor a menor, con lo cual aquí lo que veríamos primero es ordenados los objetos que tienen un mayor tamaño, por ejemplo, Ofiuco, ¿de acuerdo? Que es el objeto más grande, ¿de acuerdo? Luego cabeza de bruja, Ujú. La gaviota, gaviota. Andrómeda, ¿de acuerdo? Eh, pues bueno, velo, etcétera, ¿no? Y lo interesante de esto es que podríamos crear los filtros que quisiéramos. Por ejemplo, filtros por número, podríamos decir que fueran menor que, imagínate, no queremos objetos que sean muy grandes, imagínate menor que 30 por decir algo. Entonces automáticamente, ¿ves? Me ordenaría también por tamaño los objetos menor que 30. Con lo cual aquí, esto es muy interesante porque si veis cuál es vuestro tamaño relativo en función de vuestra focal, Claro, etcétera, etcétera, te permite de alguna manera filtrar, bueno, que galaxias no claro. se me quedan No es demasiado lo pequeñas. mismo, por ejemplo, en mi caso, no es lo Sí, mismo tirar con las 550 milímetros del Sprint mm, que con los 980 del Newton. claro. Por ejemplo, M1, ¿vale? Es bastante pequeño. Entonces, muchas focales, M1 puede ser una referencia de un objeto brillante pero pequeñito, ¿no? Entonces, fijaros que la apariencia es 6, con lo cual con eso os puede dar una idea aproximadamente De cómo se vería, sí. Entonces, una galaxia como M101, pues es bastante grande y incluso con tubos cortos, pues se coge agradecida. La verdad es una galaxia que es un poquillo oscurilla, pero es agradecida, ¿no? Y aquí lo tenéis. Entonces, a partir de aquí, pues, ¿qué me dice M101? Pues que digamos que a primera hora de la noche, pues no sería adecuado poder capturarla, Teo. Mm. Porque ves, ¿por Está qué? muy Porque por baja. la altitud, claro, es por la altitud. Y a partir de aquí, teniendo en cuenta que él dice a partir de 30 grados es cuando yo empiezo a considerar que está bien, ¿no? Y luego está bastante separado de la Luna. Y esto es porque una de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que generalmente los objetos que hacen las transiciones, por ejemplo, desde el este pasando por el norte, suelen estar en lados contrarios de la Luna cuando empieza la Luna a estar alta, ¿no? Con lo cual son objetos muy interesantes. La zona de Cefeo, Ujú. etcétera, son objetos muy interesantes cuando están en la Luna y Sí. están Yo, bastante por separados. ejemplo, esta bode que tengo Sí, detrás, yo le he estado tirando sí, luminancia con luna creciente. sí, ¿Por qué? Porque está en la otra punta. claro, 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 claro. Fíjate, incluso podríamos buscar
por nombre el casco de Thor. Si no me sé el NGC, pues mira, Teo, ¿cómo lo tenemos el Thor? Pues muy mal. Lo tenemos muy mal. ¿Por qué? Porque lo tienes que coger muy temprano y ya está bajito. Entonces estamos ya en una época Mm, que no interesa, ¿no? mm. Entonces, pues esa es la historia, ¿no? Un poco, no sé. Así que la cuestión es que ahora ya no tienes excusa para planificar con tiempo tu sesión, porque ya no dependes de Stellarium. Ya te puedes venir aquí y empezar a ver si en qué fecha. Es que puedes ordenar. Vale, hoy no porque está muy bajo. ¿Cuándo va a estar alto? ¿Cuándo va a estar no sé qué? ¿Cuándo me pilla por el este? ¿Cuándo me pilla por el oeste? Acordaros que hemos comentado que esto lo sabemos gracias a los grados en declinación. En fin, que es una herramienta a tener en cuenta si no quieres estar todos los días que vayas a montar pensando, ¿y hoy a qué le tiro? Exactamente. Yo creo que incluso para grandes proyectos, Teo, Sí, incluso me parece decir, bueno, pues incluso, o para salidas al campo también. también, Sí. Mm. también. Tú sabes, antes de salir, en qué longitud y latitud vas a estar, le Correcto. metes ¿Y en los qué día? datos. Tú imagínate que un día por fin podemos organizar una macro quedada astrocitera en un pueblecito del Valle de Arán. Pues tendrás que saber antes a qué le puedes tirar y a qué no. Claro, 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 claro. La verdad es que está chulo, ¿eh? El trabajo de Gary, porque Es no una solo pasada. es un catálogo donde puedes echar un vistazo, que eso ya en sí mismo es informativo, Sí, súper bonito, sino que en la herramienta del Excel, sí. Y sobre todo, una cosa que siempre nos preocupa es, ¿este objeto lo tengo que hacer en RGB o lo tengo que hacer en banda estrecha? Se mm, acabó el problema. se acabó el problema, sí. A mí, mira que todo lo demás es macro importante, pero a mí esa de todas las herramientas del catálogo de Gary, quizá es la que más me parece, porque Mm, al final, bueno, tú puedes irte a Stellarium o puedes irte a Nina y puedes ver si te pasa, si no te pasa, si puedes hacerle hoy la foto, si te tienes que esperar un mes o tienes que hacerlo un mes antes, pero ¿cómo sabes a qué le tienes que tirar con qué tipo de filtros? Me parece más cómodo hacerlo así que irme de vacío, por ejemplo, a Astrobin, Teo. En Astrobin Claro, el buscador a mí me resulta poco útil. sí, sí, porque aunque tengas el buscador avanzado, Sí. no es tan avanzado. Si lo pagas, es decir, cuidado, que tienen diferentes versiones, ¿eh? Sí, lo sé. Pero aún así, claro, es que además no es lo mismo. Vamos a ver, tú, por ejemplo, eh, tú empiezas a buscar y dices, vale, búscame fotos en SHO, por ejemplo, ¿vale? Ujú. Y te sale la nebulosa del corazón, por decir algo. Pero la nebulosa del corazón la puedes hacer también en RGB. Claro, Con el trabajo de Gary, no te tienes que poner a buscar nada, simplemente tú metes tus datos y vas a ver ahí con qué tipo de filtro lo puedes hacer. claro, Si con uno, si con otro, si con los dos. claro. Es que sí, si hacemos un resumen, cuando queremos planificar las sesiones, ¿qué necesitamos? Es relacionado con la ubicación en la que estoy y en el momento en el que estoy, lo que le influye la luna, Claro, etc, etc, y la altura. Y luego es mi estrategia de captura, con lo tal que tú cual. decías, con ejemplos de otros compañeros como el de Gary o lo que sea, donde tú puedas ver qué Claro, pinta tiene el claro. objeto, su tamaño, lo que él ha obtenido con esa. Eso es una información súper valiosa. Cuando yo creo que tienes todo eso, entonces es cuando empiezas a tener tomar decisiones, sí. Claro, claro, es tal cual. Entonces, en ese sentido, a todos los niveles es excepcional, pero en ese sentido yo creo que es una herramienta completamente necesaria. Porque ¿dónde encuentras tú? Y esto lo hemos hablado muchas veces, ¿dónde encuentras tú un catálogo que te diga, no, pues a M16 le tienes que tirar en banda estrecha o le tienes que tirar en RGB? ¿Dónde encuentras eso? Claro. Claro, claro, claro.
Y además, sí, además en qué momento, porque tú un Claro, año te puede pillar muy bajo y decidir. Claro, es que el tiempo también influye, Teo, porque te claro, salen claro, nubes y dices, es que este año solo he podido tirarle Narroban, claro, ¿sabes? tal cual. Muy bien, muy interesante. Sí, sí, sí. Gracias, Gary. Te debemos una Nada, cerveza. a ver si pasamos por Texas y te llevamos una lata de cerveza, aunque sea Cruzcampo, no sé, Sí, 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 sí. alguna cosa. Por cierto, señores de Cruzcampo, esto es publicidad gratuita. Bueno, Teo, un abrazo, Un amigo. abrazo, Raúl. Nada, la semana que viene venimos con más cositas interesantes. Muy bien. Un Saludos a abrazo. todos.